Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos a la clase de sociales. El día de hoy veremos el contenido cambios físicos y sociales en la localidad y el municipio. Vamos a recordar acerca del contenido de la semana pasada que hablábamos sobre noción de patrimonio histórico. Escribir dos ejemplos de patrimonio histórico en El Salvador. 1. Parque Arqueológico Tazumal, ubicado en Chalchuapa, Santa Ana, y la ceremonia de los Talsigüines, que se da en el municipio de Texistepeque. Veremos el concepto de cambios físicos y se refiere a los cambios que sufren edificios, carreteras, puentes, pasarelas, etc. Cuando hablamos de un cambio físico, estamos hablando de los cambios e infraestructura que sufre un municipio, una localidad o el país. Cambios sociales. Se refiere a los cambios que surgen en las relaciones interpersonales, o sea, también cómo nos comunicamos con otras personas, formas de pensamiento, etc. Aquí ya no nos referimos a la infraestructura, sino a los cambios, por ejemplo, en la forma de comunicarnos y también formas de pensamiento de la sociedad. Ejemplos de cambio físico. Tenemos un ejemplo que es el daño causado por lluvias en la carretera longitudinal del norte en Sensuntepeque, Cabañas. Es un daño físico porque está ocasionado directamente a la carretera y es causado por un fenómeno natural que son las lluvias. Tenemos otro ejemplo de cambio físico que fue el colapso del edificio Rubén Darío tras un terremoto ocurrido el 10 de octubre de 1986 en San Salvador, El Salvador. Ese terremoto ocasionó el colapso de este edificio y también dañó otros edificios y otras infraestructuras de nuestro país. Tenemos los cambios sociales y aquí tenemos dos ejemplos. El primer intercambio de correo electrónico entre dos ordenadores, o sea, dos computadoras, fue llevado a cabo en 1971 por Ray Tomlinson. ¿Qué pasó aquí? Anteriormente las personas se mandaban cartas por correo o por paquetería, se mandaban cartas para poder tener algún tipo de comunicación, saber cómo estaban, comunicar algún tipo de suceso que había pasado en su vida, o enviar también una felicitación, etc. En la actualidad, el uso de la carta como medio de comunicación puede ser que exista, pero ya no se ve como se miraba anteriormente. Ahora utilizamos el correo electrónico enviando email y los email son como lo que sustituyó a las cartas en la actualidad. Tenemos otro cambio social que es la nueva normalidad. Anteriormente no utilizábamos tapabocas para poder transitar por nuestro país. En la actualidad y con las nuevas medidas adoptadas a consecuencia de la pandemia, tenemos que utilizar por obligación y por seguridad también de nuestra salud y la de nuestra familia, tenemos que utilizar tapabocas como una medida de prevención de enfermedades, ¿verdad? Así es que por eso le escribí la nueva normalidad. Hemos realizado ese cambio social. Trabajo en el libro. Nos vamos a la página 134. En la parte de activo nos pide, lee y luego responde. Tenemos un cuadro con un texto. Pedro pasó meses sin poder visitar a su abuelita, que vive al otro lado del río, porque el puente que servía de paso se cayó a causa del último temporal que azotó su municipio, el cual causó grandes inundaciones. Pero este mes, la alcaldía municipal inició la construcción de un nuevo puente, a la par del anterior, y Pedro está muy contento. Y la pregunta, ¿qué lugares han cambiado en tu localidad a causa de alguna tormenta o sismo? Ahí usted va a escribir lo que ha investigado o lo que sabe de qué lugares han cambiado a partir de un fenómeno natural. Luego nos vamos a la página 135, en el numeral 1 nos pide subrayar de rojo la definición de terremoto y con azul la definición de huracán.
y se dice que el terremoto es una sacudida del terreno producida por las fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Eso lo vamos a subrayar de color rojo. Y huracán es un sistema de tormentas que genera lluvias y vientos fuertes. Suele formarse en zonas tropicales. Eso lo vamos a subrayar de azul y lo va a encontrar en la página 134. En el numeral 2 le dice, completa el esquema. Tenemos ahí un mapa de conceptos que tiene como título los fenómenos naturales. Tenemos abajo del título la palabra cómo y a los extremos dos cuadros. En el primer cuadro va a escribir terremotos. En el segundo cuadro va a escribir huracanes. Luego tenemos, conectado con esas dos palabras, provocan daños en, primer cuadro, las vías de comunicación, es decir, las carreteras, los servicios de la localidad, la luz, el agua, internet, etc. Y por último, las edificaciones, es decir, las casas o los edificios. Es así como se va a completar ese esquema. Ahora nos vamos a la página 136, en el numeral 3, le pide leer el siguiente caso y resuelve de forma individual. En el libro le aparece que va a resolver en equipo, pero no lo podemos realizar en estos momentos, así es que usted lo va a hacer de forma individual, va a leer y a contestar lo que se le pide abajo. Numeral 4. Rodea las áreas que consideres deben reconstruirse luego de un terremoto. Va a observar detenidamente y con atención la imagen y va a hacer un círculo en las áreas que usted considere que deben de ser remodeladas o reconstruidas después de un terremoto. Y en la página 137, en el numeral 5, le dice, marca las características que correspondan a un terremoto o un huracán. Y tenemos en la primera característica, sacudida de terreno, pertenece a un terremoto, ahí vamos a escribir una X. Sistema de tormentas, pertenece a un huracán, ahí vamos a escribir una X, y así sucesivamente con las demás características. Continuando en la página 137, en el numeral 6, le pide resolver en equipo, pero usted lo va a resolver de forma individual. Y la última, conversar con tus padres sobre los cambios ocurridos en tu comunidad luego de algún fenómeno natural que la haya impactado. Aquí usted va a conversar con papá, mamá o con cualquier miembro adulto de su familia y van a conversar sobre los cambios que han ocurrido en su comunidad luego de algún fenómeno natural, que puede ser tormentas, terremotos u otro fenómeno natural que haya ocurrido ahí. Esto ha sido todo del contenido de cambios físicos y sociales de la localidad y el municipio. Espero que lo hayan comprendido para poder resolver de mejor manera la guía. Los espero en otro video. Adiós.